Muy buenos días, desde Campo Ecología, Adrián Pacinto y Gerardo Gallo Candolo los saludan. Hola, buen día, encantado de hablar con ustedes. Bueno, igualmente. Bueno, en este momento, lamentablemente, tenemos que preguntar justamente por el tema de las inundaciones, ¿no? Que, desde el punto de vista de superficie se habla de 400.000, se habla de 500.000 todavía, incluso hasta, no sé, bajaron las últimas informaciones satelitales, no sé si usted tiene un número más exacto, pero esos son muchas hectáreas, ¿no? De tambo, de ganadería, de producción que se pierden. Sí, yo también conozco esas cifras. Supongo que los que la emiten deben tener argumentos. Yo no estoy haciendo eso. Esto se hace teniendo información satelital y se puede hacer muy bien porque el agua sí tiene una radiancia que permite ser bien identificada, así que estas 400.000 hectáreas deben ser reales. Ahora evidentemente hay que ver dónde están instaladas, cómo es la topografía, qué cultivos están implantados. Para eso hay que hacer un trabajo que a mí me parece, ¿no? Que tiene que ser hecho con mediciones y con datos. Así trabajamos nosotros, y esto no es el área que yo manejo en el grupo. Doctor. Hay gente que lo hace, pero usted tiene razón, sí, el daño está, hay que ver de qué orden es, ¿no es cierto? En términos generales se podría decir que el orden de daño de menor a mayor es Buenos Aires, que ahí no hay serios problemas como en otras zonas. Después Santa Fe y por supuesto en Córdoba, ¿no? En Córdoba es digamos la provincia más perjudicada. No, incluso está corriendo el agua hacia el este, así que tampoco se tiene. Pero la pregunta en realidad apuntaba a dos cositas muy sencillas. ¿Qué va a pasar las próximas semanas? Estas semanas que en muchos lugares son los meses de más lluvias, si se va a dar normal o no, si usted me podría adelantar o si tiene esos datos. Y bueno, un poco influenciado, porque acabamos de terminar un curso de impacto ambiental, etcétera, de cambio climático, y si esta inundación, esta cantidad de hectáreas también influye en el miniclima, digamos, ¿no? La evaporación de esa agua puede aumentar en los lugares de alrededor de estas zonas las lluvias en las próximas semanas, pues en corto plazo, digamos, ¿no? Mire, mi visión es la siguiente: en el corto plazo va a haber buena radiación y lluvias muy aisladas. Posiblemente uno de los argumentos es el que usted mencionó, que puede haber una realimentación por evaporación de zonas muy no húmedas, sino líquidas. Hay líquidos, o sea, no hay evapotranspiración, hay evaporación. Pero si uno debería hacer un escenario, debería pensar en estos términos: las lluvias van a ser normales, pero como ocurrió en esos 700 milímetros que usted dice, y como venimos diciendo varias veces, yo por lo menos a usted se lo mencioné algunas veces en el programa, ¿sí? Hay mucha volatilidad en la atmósfera y se generan estos fenómenos convectivos. Claro. De esos 700 milímetros, digamos, más del 50% se debieron a dos lluvias convectivas fuertes. Si no, estaríamos en los valores normales o cuasi normales. Evidentemente, Córdoba tiene para el mes de febrero que pasó una media de 120 milímetros, una media, y los valores superan los 400, y eso se debió justamente a los fenómenos convectivos, que son moneda corriente, que van a seguir funcionando. Y ahora el mensaje tiene que volver a reafirmarse, es que en adelante es muy complicado hacer un sistema de producción sin tomar digamos una cobertura adecuada, porque los fenómenos de intensas lluvias en corto periodo de tiempo, fenómenos convectivos, pulsos de calor y pulsos de frío, y ráfagas van a ser moneda corriente. Y en esta moneda corriente, doctor, ¿cómo le va? Pacinto le habla. ¿Qué tal, Pacinto? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Digo, en esta moneda corriente que usted decía de que estos fenómenos llegaron para quedarse de alguna manera, me parece que tienen que tomar allí el toro por las astas las autoridades, ¿no? de todos los lugares, para hacer y hacer obras de infraestructura para de alguna manera poder evitar en algunos lugares inundaciones que son inéditas y que no se han producido en otra situación similar o en otras lluvias, ¿no? Mire, Pacinto, esto también es una historia bastante vieja en la Argentina, ¿no? Ya viene desde la década del 80. Yo participé
en las inundaciones del noroeste bonaerense, con un equipo muy importante. Ahí se hizo un trabajo realmente extraordinario, identificando, digamos, cómo es la topografía, cómo es el origen, y paralelamente a eso, si bien había un diagnóstico interesante, las obras hidráulicas fueron evidentemente obedeciendo a intereses. Hay gente que hacía canales para sacar el agua, y lo que hacía era inundar a otro. Claro. Hay 1000 y pico de juicios hubo ese año, yo me acuerdo, porque algunos amigos míos fueron peritos, ¿sí? Y se perdieron todos. Fue un negocio extraordinario para mucha gente. Entonces, yo le voy a decir algo. Florentino Meguino en el año 1886 no tenía satélite, no tenía SOF, no tenía ninguna de estas herramientas que son fantásticas, pero pensaba, ¿sí? Cosa que ahora no ocurre, en general no se piensa, y lo digo con toda propiedad. Y él decía, las secas son mucho más importantes que las inundaciones. Y es verdad. Entonces lo que hay que hacer no es hacer canales para sacar el agua, hay que hacer canales y obras para retener el agua. Pero eso requiere un diseño de ingeniería y un proyecto. Y acá evidentemente no hay acuerdo, en un departamento, sino en una parte del departamento. Pelea entre productores, menos va a haber un acuerdo en una provincia y menos un acuerdo a nivel nacional. O sea que esta historia es vieja, ¿vio? El que puede sacar el agua y el que la recibe se la banca. Esa es la realidad. Es muy dura la realidad que usted como la dice, además está perfecto, digo, porque es así, pero es muy duro escucharlo, porque la realidad es esa, digo, porque estos fenómenos se van a seguir repitiendo, estas situaciones que vemos por televisión, de mucha gente sufriendo con 1 metro de agua en la casa, digo, se va a repetir, y además por lo que uno ve a hielo, se están dando en lugares donde nunca se hubiera imaginado, ¿no? Exactamente, y va a ocurrir. Y otra cosa, esto también hay que tenerlo claro, nosotros tenemos la habilidad de entender lo que va a pasar con la atmósfera, digamos, con algún nivel de precisión. Siempre lo hablamos, esto en 4 o 5 días, sí, y soy bondadoso con el quinto, se lo regalo. Quiere decir que lo que va a pasar dentro de un mes nadie lo pronostica, porque no se puede pronosticar. Con lo cual, no hay ningún elemento, digamos, de pronóstico. Lo único que funciona es el seguro. Eso es lo único real. Eso tiene un costo, que cada uno lo tiene que evaluar, pero puede recibir el cachetazo, y si no tiene ninguna cobertura, ahí sí que está listo. Doctor, justamente usted lo nombró a Florentino Meguino, ¿no? El otro día lo estaba releyendo, estamos hablando de hace más de 100 años, cuando no solamente no había, digamos, planos de lluvias, de alguna manera, ni planos con cotas, ¿no? Porque el Instituto Geográfico Militar lo sacó varias décadas después. Hoy hasta con ese tema se podía manejar desde un escritorio. El conocimiento que él tenía recorriéndolo, parece que hay gente hoy que con toda la tecnología tampoco lo tiene. Usted lo mencionó de alguna manera. Todo se le echa la culpa al cambio climático, porque las rutas se hicieron a un nivel donde claro, se tomaban promedios de lluvias que hoy ya no existen, ¿no? Es lo que uno está siempre escuchando, ¿no es así? Creo que lo escuchamos todos. Así es. Pero cuando vemos la ruta, al lado hay unas vías que le hicieron los ingleses muchas décadas antes, y sin embargo donde está pasando el agua ellos lo hicieron mucho más alto. Tampoco tenían estadística, porque lo hicieron 60, 70, 80 años después. O en la provincia de Buenos Aires, que lo hizo, en realidad no fueron los ingleses, sino fuimos nosotros, los bonaerenses, ¿no? Lo que hicimos en aquel momento el ferrocarril del oeste. ¿Es cambio climático o falta de prevención, o hacemos las cosas más baratas, las hacemos más bajitas porque el puente nos sale más barato? ¿Cuánto de eso hay, digamos, en lo que nos está ocurriendo pensando en las poblaciones? Mire, le voy a contestar las dos preguntas. En primer lugar, cuando los ingleses hicieron los ferrocarriles, efectivamente, conocían las cotas, hicieron mediciones de topografía con los digamos, instrumentos que había en ese momento, pero sabían que, por ejemplo, en todo el noroeste, que ahí es característico, ¿no? El agua se instala en canales, por lo que fue el juego eólico, que si usted mira en una escala, está todo ondulada, y usted ve canales de agua que se forman por, evidentemente, la oferta de agua que produce la atmósfera. Si la oferta es alta, ahí va a haber inundaciones
en todas esas zonas bajas, en otras no. Y en base a eso y las cotas, hicieron la vía de ferrocarril donde tenían que hacerla. En otros lugares, cuando no se hace eso, uno hace la ruta, bueno, mide con el teodolito, con la tecnología que viene en ese momento, y bueno, y después, si hay un flujo de agua, ¿sí?, un escurrimiento importante, queda bajo agua. Y los escurrimientos importantes se producen de la siguiente manera. Usted tiene, en este momento, mucha actividad convectiva, mucha agua en poco tiempo, que cae en lo que nosotros llamamos una mesoescala, que son, digamos, del orden de 100 a 200 kilómetros. Ahí se produce, boom, el evento. Y el agua, entonces, empieza a tener un escurrimiento superficial y profundo. Como la nata está muy alta en general, ¿sí?, el escurrimiento es superficial. El escurrimiento va, y ahí ocurre lo que ocurre en algún lugar. Es así de simple. Con lo cual también hay una posibilidad evidente y bastante sencilla, le diría yo, de un productor. Yo lo haría por un campo donde produzco, de tratar de entender dónde estoy ubicado, cuál es mi topografía y cómo puede ser, digamos, la probabilidad de riesgo de inundación de mi campo. Pero son cosas, digamos, que se pueden hacer, pero siempre se hacen a nivel particular. Y el tema de regular o hacer una dinámica adecuada del agua no es una cosa sencilla. Es preferible, ¿no?, creerle a la naturaleza que no creerle a la locura del hombre que hace obras sin ver cuáles son las consecuencias. Perfecto. Le agradecemos muchísimo con este contacto con Campo y Ecología, y bueno, es un tema que no termina acá, seguramente lo vamos a tener que continuar. Aparte es hoy apasionante. lo bajamos del cielo hoy a hielo y lo pusimos en la tierra también, ¿no? Para hablar de cuestiones que no se hacen abajo, ¿no? Digo, más allá de lo que usted analiza, de lo que pasa arriba. Sí, evidentemente, porque vuelvo a repetir, en meteorología hay varias variables. Claro. Que por supuesto tienen incidencia, en este caso en los sistemas de producción de agricultura, y en los sistemas sociales. Está muy bien. Hay un impacto cuando la oferta de agua es muy, muy importante, y eso afecta a una ciudad, a un sistema social, a un sistema de producción. Pero la variable es la precipitación. Entonces hay que entender bien cómo puede, digamos, ser la volatilidad de esa variable, y por ahí pasa la cosa. Hay indicadores que son fantásticos. Por ejemplo, independientemente de esta sobreoferta por digamos, fenómeno de las lluvias convectivas, que fueron 3 o 4 muy importantes, los pronósticos del Pacífico funcionaron bien. Fue una campaña interesante desde el punto de vista de la oferta de agua. Hoy toda la humedad del suelo en casi toda la región pampeana es buenísima, que hace llevar a la gente decir que iba a haber 58 millones de toneladas. Claro. El daño de esta cantidad de hectáreas hay que evaluarlo. Alguien me decía el otro día, hay que ver qué pasa con algunos silos, bolsas que van a estar bajo el agua, y eso es pérdida de calidad. Hay que ver qué pasa con campos que están anegados, que puede ser que pierdan el total. Y otro problema que también es manejable es el problema del transporte. Se puede ver perfectamente los caminos, ya sea los asfaltados, las rutas y los caminos rurales. Nosotros hicimos un trabajo hace algunos años para toda la zona de Carlos Casares, y detectamos con algunos satélites de buena resolución las alternativas para sacar la mercadería. La tecnología está, simplemente hay que usarla, señores. Es así de simple. Doctor, muchísimas gracias, como siempre, por este contacto con Campo y Ecología. Que tenga un buen sábado. No, gracias a ustedes, y hasta cuando ustedes quieran. Un gran saludo, hasta luego. Muchas gracias. Era José Luis Aguelo, climatólogo, que siempre nos acompaña a lo largo de todos estos años en Campo y Ecología.